Esta semana el expresidente del Gobierno, Felipe González, en un artículo publicado en El País, se sumaba a otros dirigentes políticos y también a otros intelectuales que plantean la necesidad de legalizar el consumo de drogas en todo el mundo. El objetivo de este anuncio, de esta legalización, sería impedir que el narcotráfico se esté llevando por delante, como se lleva tantas vidas. La droga no legalizada se ha llevado por delante miles y miles de vidas. Desde luego en España, en nuestro país, en los años 80 fue una auténtica escabechina la cantidad de jóvenes que murieron a consecuencia de la droga. Y también el que el narcotráfico no acabe poniendo en cuestión, sometiendo a un jaque tremendo a países como, por ejemplo, Colombia, como, por ejemplo, México. Evidentemente, lo que plantea Felipe González es que la legalización tiene que ser a la vez en todo el mundo, porque claro, si se legalizara la droga en un país y no se legalizara en los demás, ese país se convertiría en una especie de avispero. ¿Esto puede ser una buena idea, una idea llena de buena voluntad? ¿Es factible? ¿Sería sale esto, claro, ¿no? Aparte de los impuestos, me refiero. Hay que recordar que Felipe González habló de esta idea celebrando el bicentenario de la independencia de México, porque México es un país desde que gobierna Felipe Calderón que ha enfrentado a la lacra del narcotráfico con una guerra sin cuartel. Las cifras hasta el momento es de 15.000 muertes, ¿no? A priori yo estoy de acuerdo con Elisa que legalizar las drogas me parece una cosa aberrante, me parece terrible, me parece que habría una escalada de permisividad. Si la droga está legalizada quiere decir que es buena, que se puede, en fin. Pero me parece muy importante que haya un debate y que reflexionemos, porque no es que a Felipe González se le ocurrió ahora. Este es un debate que lleva muchísimo tiempo en Latinoamérica, que es el principal productor, como ustedes saben. Perú, Bolivia y Colombia lo exporta, ahora México también, de la cocaína. Entonces, es un debate que viene de lejos, intelectuales nada sospechosos de ser gente descocada ni descerebrada, como Carlos Fuentes, mexicano, Mario Vargas Llosa, en un artículo en El País, escritores e intelectuales, se han posicionado claramente a favor de la legalización. Sin embargo, del tráfico de drogas. Entonces de ahí viene, ¿no? Y quiero decir, es importante reflexionar simplemente. Los dirigentes políticos solamente plantean esto cuando están fuera del cargo. Hace años que no tiene ninguna responsabilidad política en España, en América Latina, bien, ¿no? Los expresidentes de Brasil, Colombia... No lo desacredita, simplemente digo que a lo mejor cuando alguno de ellos era presidente de su país podía haberse plantado en la ONU y haberlo propuesto. Una cosa simplemente, desde el punto de vista económico seguramente la legalización tiene sentido, y desde el punto de vista de pérdida de vidas directas en lo que sin duda es una guerra entre los estados y el narcotráfico. Otra cosa es si las consecuencias de una liberalización y efectivamente lo que vendría después, porque pues entonces... si no, debería hacernos pensar de otra manera. Seguimos con el debate, pero vamos a escuchar antes a Felipe González. Es evidente, como planteaba Yolanda Bacaro, esto además no es un debate de ahora. En los años 80 se planteó, creo recordar, el Partido Radical Italiano, que uno de los objetivos que tenía era precisamente ese, que se legalizaran las drogas. Ante el problema de las drogas, que se lleva por delante la vida de tanta gente, si se legalizan, por lo menos cada consumidor de droga va a saber lo que está consumiendo y no metiéndose una sustancia adulterada que le puede llevar a la muerte, como ocurría en tantos y tantos casos, como les digo, en los años 80 en nuestro país. Vamos a escuchar las palabras de Felipe González, el presidente del Gobierno, explicando por qué creía que había que legalizar las drogas. Por tanto, tiene que ser un acuerdo internacional que se cumpla entre todos. Si un país lo decidiera, la primera fase de la eliminación de la prohibición supondría un crecimiento en punta del consumo con un coste absolutamente inasumible para los dirigentes políticos. Por eso tiene que ser un acuerdo internacional. Por eso hay que llegar a un acuerdo internacional. Bueno, parece evidente que tiene que ser a la vez. Una pequeña experiencia, nada comparable con lo que sería legalizar la droga, que es lo que ocurrió en Holanda, donde ciertos consumos están permitidos. Y es que los países vecinos de Holanda inmediatamente vieron como sus nacionales se iban hacia Ámsterdam para consumir ese producto. Eso está claro, eso es evidente. Entonces, evidentemente tendría que haber un acuerdo, pero sobre todo lo que yo creo que tendría que haber es un debate poniendo sobre la mesa las causas, que no todas son éticas ni morales, muchas de ellas son estrictamente económicas. Por ejemplo, uno de los representantes de la agencia de la ONU encargada de estas cosas, en la línea de lo que apuntaba Elisa, ha dicho: el argumento a favor de legalizar y gravar no es ético ni económico. Propone un impuesto perverso generación tras generación a los grupos marginados, perdidos para la causa de la adicción, para estimular la recuperación económica. Por ejemplo, la sospecha es, ¿se plantea ahora porque hay problemas económicos y pensamos que de ahí, como apuntabas, ocurre con el alcohol y con el tabaco, se puede recuperar dinero que ahora está perdido? Perdón, no creo que sea una cuestión económica en el caso, por ejemplo, de Felipe González, ni de Vargas Llosa, ni de Carlos Fuentes. Es un debate que existe desde hace mucho tiempo en muchas esferas. No creo que sea, no estoy, en fin, mi opinión, no creo que sea un tema económico. Hay que recordar que la cifra simplemente es de 300.000 millones de euros anuales, es lo que se dice que mueve el narcotráfico en
el mundo, pero no creo que sea Yo creo que este asunto se plantea ahora porque hace unos años en Colombia y ahora en México, como siempre hablamos de que la droga es tan terrible para la salud, que lo es, y que se lleva por delante muchas vidas, es que en México lleva, como ha dicho Yolanda, se ha cobrado 15.000 vidas la guerra contra el narcotráfico. Entonces, a mí tampoco me parece un planteamiento tan descabellado el decir, a lo mejor, puesto que llevamos toda la vida prohibiéndolo y no se ha conseguido nada, claro, a lo mejor hay que intentar, hay que pensar algo, que por otro lado tampoco son nada aberrantes, porque es que drogas legales hay muchas ya, se compran en la farmacia. Bien, es que no, a veces parece que estamos hablando, pero claro, es que a veces, un segundo, que yo te he estado escuchando todo el rato. Entonces, a veces parece que estamos hablando de que de repente, otra tesis muy típica de los prohibicionistas, no, es que el día que se legalice, aquí toda la sociedad drogada, es que hay mucha gente que no nos drogamos porque no queremos, porque no nos gusta, no porque esté prohibido. Y la gente que quiere drogarse y le gusta, que son adultos responsables, a los que se puede y se debe educar en todos los perjuicios que eso conlleva, aunque esté prohibido, se drogan. Es decir, el hecho de que está relacionado con la prohibición, está relacionado con que hay gente que se droga. Y entonces yo lo que creo que debe hacer un Estado liberal, dejar a la gente adulta y responsable que decida cómo quiere matarse, y que lo decida como mejor crea, y al mismo tiempo educar a la gente en todos los perjuicios que tienen las drogas. Pero no creo que prohibir, bueno, no es que no lo crea, es que la experiencia demuestra que no consigue nada y que muere muchísima gente en países como México. Yo creo que sí consigue. Segundo, las drogas no es que sean malas para la salud, el nivel de destrucción del individuo desde muy principio, y por tanto destrucción del tejido social de un país, yo creo que es un coste inasumible para hacer el experimento. Elisa, déjeme que le provoque. ¿Y el alcohol? Vamos a ver, el alcohol me parece efectivamente que los estados tienen una doble moral en el hecho de efectivamente sacar dinero. ¿No? Efectivamente, el abuso, sí, entiendo. Pero comparativamente la destrucción que produce a la larga el alcoholismo no tiene nada que ver con la destrucción. Sí, pero muchísimo, pero no es comparable. Pero el contrabando del tabaco no causa guerras como la que está teniendo lugar en México. Es que es un drama, es que eso sí que está destruyendo un país. Es que, sigo diciendo, las mafias está comprobado que si no trafican con eso lo harán con seres humanos, y si no lo harán con el problema. Ya vamos a lo de los seres humanos. No, pero es decir, el problema de cómo las mafias destruyen el tejido de los estados y los convierten en estados no viables, cómo se infiltran, es que es el principio de la mafia. Así empezó la mafia italiana, es decir, se infiltran en la sociedad y la destrozan. Eso es el crimen organizado es común a él, y traficará con eso o con cualquier otra cosa que no se permita traficar o que puedan hacer de una forma más barata, o que sea, es decir, eso va a seguir así. Luego la lucha contra ese tipo... Hay cosas que por una cuestión moral tú tienes que prohibir, por ejemplo, que se trafique con esclavos, que se trafique con menores, que se trafique con mujeres. Con drogas. Por una cuestión moral tú la tienes que prohibir. Pero hay cosas que yo creo que más bien es una cuestión de ser prácticos y de ver cómo se evitan los problemas sociales. Y lo que da la impresión de que está ocurriendo en el mundo es que la prohibición no evita los problemas sociales. Tú dices, destruye al individuo, pero es que fíjate la guerra contra el narcotráfico en México, ¿cuántos individuos destruye? ¿Cuántos individuos no se destruyen porque las drogas están adulteradas de tal manera que no ocurriría si se vendieran en una farmacia? O porque los drogadictos ingieren dosis mayores de las que deben ingerir. Es que, claro, todo eso, yo no digo que haya que... Ahora más bien la tendencia está en descriminalizar, no en legalizar, sino en descriminalizar. Es decir, un adulto quiere consumir, aparte que también estamos hablando de todas las drogas, la marihuana tiene usos terapéuticos, que en muchos países están aceptados. Nadie se opone a eso, porque también la morfina procede de la droga y sin embargo se utiliza desde toda la vida para acabar con el dolor. Es decir, nadie se opone a ese tipo de usos. Se oponía a la gente al uso de la marihuana terapéutica. Si me permitís, yo sinceramente, en principio, digamos que mi pronto es que la legalización... Un poco ciertas ideas. Consumo va a haber, porque lo ha habido siempre y lo va a seguir habiendo. Siempre va a haber una gente dispuesta a consumir drogas. Esto nos acompaña desde que tenemos memoria. La cuestión no sería tratar de organizar eso lo mejor posible para que el que quiera consumir determinada droga consuma esa droga en una mezcla de esa droga con otra adulterada que le lleve a la muerte. Eso se pueda vender, digamos, haciendo una caricatura en una farmacia y no en un trapicheo que lleve a que hay una organización de narcotraficantes que pone en jaque a un Estado, que asesina a mansalva. Eso sería mucho mejor. Yo te digo que sí, en principio sí, desde mi punto de vista, que es el de una persona individual con una información limitada que es la que nos ofrecen. Pero también lo que digo es que desde el punto de vista de los países
países consumidores, poner toda la carga de la lucha contra el narcotráfico en manos de los países que tienen tremendas dificultades en general, porque su situación no es la nuestra, como México o Colombia u otros. Este verano he estado en Perú y cada vez que te ofrecen un caramelo de coca o una hoja de coca para que mastiques para luchar contra el mal de altura, cada vez que te ofrecen un producto derivado de la coca, te dicen, esto no es cocaína. Sí. Porque efectivamente la idea de que la coca es cocaína ha calado, y en Perú y en otros países el cultivo de la coca o del cultivo de la coca viven muchas familias. Entonces, que nosotros, consumidores, pongamos toda la carga de la lucha sobre estados que ni están en condiciones económicas, ni políticas, ni militares de luchar contra ese consumo, me parece que es una irresponsabilidad. Yo confieso que no soy capaz de posicionarme 100%, como creo que en general la gente. Habría que hacer, como dice Eva, un debate entre expertos. Y también quiero remitirme a lo que ha dicho Irene, me parece fundamental, que es la responsabilidad personal. Yo contaré una experiencia personal. Llegué a España con 17 años a una facultad española y en la cafetería se vendía droga. A vista y paciencia, no voy a decir cuál en este momento, pero bueno, en fin. Y nunca se me ocurrió, sinceramente, ¿no? En el colegio mayor también, en fin, es una cuestión de responsabilidad personal. Yo creo que los que están a favor de la legalización hablan de una estrategia educativa. La estrategia educativa parte de casa, creo que eso viene de muy arraigado y finalmente el que quiere drogarse se va a drogar y el que no quiere drogarse no se va a drogar, creo que eso es así. Y sobre lo que tú apuntas del tema de la... hay ahora mismo programas que, por ejemplo, España financia en gran cantidad de luchar contra el cultivo de hoja de coca en países como Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, para reemplazar cultivos, ¿no? En lugar de que cultives hoja de coca, cultives patata, pero no llegan a buen puerto porque no hay una vigilancia, luego hacen lo que les da la gana, luego también está aquí se complica muchísimo el tema del narcotráfico con el terrorismo. Ahora mismo es un narcoterrorismo, que ese es otro debate que nos sentaría aquí en la mesa durante horas. Solamente una postilla a lo que ha dicho Yolanda. Mira, según la descripción que hacéis de cómo las personas con instrucción, educación y responsabilidad no van a llegar a la droga, a lo que vamos a abocar es a las personas más marginales a que acudan a la droga, porque ni la preparación es la misma. Es que yo, cuando os oigo hablar, os preguntaría, ¿cuánto tiempo hace que no veis a un drogadicto? O sea, ¿cuánto tiempo hace que no estéis en contacto con la realidad de lo que la droga hace en las personas? Elisa, hay mucha gente que se droga de la que no tenemos ni idea y que son compañeros a lo mejor de trabajo, etcétera, porque entran al baño con simplemente hay una hipocresía generalizada también. No es ninguna hipocresía, porque la cocaína tarda probablemente más efecto en hacer efecto en las neuronas y normalmente las personas se pueden mantener, digamos, en un estatus normal, profesional. Pero eso no pasa. Tienen el cerebro destrozado. Pues sí, entonces, de acuerdo. Efectivamente. Ya, pero es que eso es su responsabilidad. No, es que son adultos. No es la responsabilidad, porque una si vez uno se quiere destrozar el cerebro... Porque una vez que... lo que yo no soy... las drogas que crean una adicción muy difícilmente vencible. La mayor adicción es la del tabaco. Pero la droga que más adicción causa es el tabaco. El cerebro. No te destroza la personalidad. No es lo mismo. No es lo mismo destrozarte el pulmón que destrozarte la personalidad y que destrozarte como individuo. Bueno, pero es que la personalidad también te la destrozan algunos jefes. No sé cómo decirte. O sea, mira, me parece que comparar la situación en la que está la gente que ha consumido jaco o que está tomando crack con la que le producen los jefes a la gente, me parece que es, en fin... No, pero lo que quiero decir es que el Estado no puede ponerse en el papel de querer que todos seamos sanos, altos y guapos. Entonces, el Estado, un momentito, el Estado... hablabas tú de la educación, la gente que tiene poca educación. La gente más humilde, la gente que tiene menos educación se ha enterado perfectamente de los males del tabaco. Cuando los estados llevan a cabo campañas masivas durante años, no estamos hablando de educación, de instruirse. Estamos hablando en un mundo en que se quieren evadir. Claro, pues viven en un mundo en que se quieren evadir. El argumento al que demuestra hasta qué punto la prohibición es imposible es la vida en las cárceles. En las cárceles, que es un recinto cerrado, controlado, vigilado por policías, por funcionarios. Y en las cárceles se compra, se vende, se trapichea y se consume droga. Si no somos capaces de impedir que se consuma droga en una cárcel, que es un recinto cerrado y controlado, ¿cómo se va a conseguir que la gente deje de consumir por prohibirlo en una sociedad abierta? No somos capaces de controlar la corrupción, porque en la cárcel entra droga porque hay corrupción. Hay funcionarios corruptos o gente que se corrompe. Es que estas cosas pasan en la sociedad. Pero imagínate una cárcel en la que se pudiera entrar... La que hemos elegido no es la correcta. Es evidente que es un problema de envergadura enorme, insistimos, se ha llevado por delante decenas de miles de vidas en todos los países y está poniendo en jaque a estados como México, como Colombia, no digamos ya Afganistán, que no es estado. El problema de la droga es un problema de envergadura mundial y posiblemente necesita de esas soluciones mundiales. La cuestión de la inmigración también.